¿Qué harías si te dijeran que 18 años de la vida de la persona más influyente de la historia están completamente envueltos en el misterio? La Biblia nos da detalles claros sobre el nacimiento de Jesús, su niñez e incluso su ministerio público. Pero, entre los 12 y los 30 años, hay un vacío absoluto. ¿Por qué los evangelios permanecen en silencio sobre este periodo crucial? ¿Qué pudo haber hecho Jesús durante esos años perdidos? Este enigma ha desconcertado a teólogos, historiadores y millones de creyentes durante siglos. Algunas teorías sugieren que Jesús pudo haber estado preparándose espiritualmente, otras afirman que viajó a tierras lejanas buscando sabiduría y enseñanzas místicas. Lo cierto es que, esos años perdidos, en los que no sabemos prácticamente nada, han dado lugar a innumerables especulaciones y reflexiones que desafían nuestra comprensión sobre su vida. Hoy, nos adentraremos en este misterio. Vamos a explorar las teorías más fascinantes y las posibles explicaciones de lo que realmente ocurrió en esos años de silencio. Lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre la vida de Jesús para siempre. Para comprender los años perdidos de Jesús, primero debemos situarnos en el contexto de su vida según los evangelios. Desde su nacimiento en Belén, su infancia está marcada por eventos extraordinarios, pero también envuelta en un cierto misterio. Los evangelios relatan cómo, tras nacer en un humilde pesebre y recibir la visita de los pastores y los magos de Oriente, Jesús y su familia huyen a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Después de la muerte de Herodes, regresan a Nazaret, en Galilea, donde Jesús crece bajo la tutela de José y María. Es aquí donde encontramos la primera pista de su propósito divino, la visita al templo de Jerusalén cuando tenía solo 12 años. Durante la celebración de la Pascua, Jesús se queda en el templo, sorprendiéndolos a todos con su sabiduría. Los maestros religiosos se asombran de la profundidad de sus preguntas y respuestas. Cuando sus preocupados padres lo encuentran, les dice, ¿no sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Este evento marca el primer indicio de que Jesús era plenamente consciente de su misión divina desde una edad temprana. Sin embargo, después de este episodio, los evangelios guardan un silencio absoluto sobre los próximos 18 años. Todo lo que sabemos es que, a los 30 años, Jesús reaparece en el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, dando inicio a su ministerio que transformaría al mundo para siempre. Pero, ¿qué ocurrió en ese largo intervalo de 18 años? Aquí es donde comienzan las especulaciones, y la verdadera búsqueda de respuestas nos lleva a teorías intrigantes y textos que han intentado llenar ese vacío. ¿Es posible que Jesús, durante esos 18 años de silencio, haya viajado a tierras lejanas en busca de sabiduría espiritual? Esta es una de las teorías más impactantes y debatidas. Algunos creen que Jesús no pasó todo este tiempo en Nazaret, sino que viajó por tierras distantes como India, Persia e incluso Egipto. Según esta hipótesis, habría estudiado con maestros espirituales y absorbido enseñanzas de tradiciones religiosas que luego integraría en su ministerio. En India, por ejemplo, se cree que Jesús pudo haber aprendido sobre el hinduismo y el budismo, influencias que algunos ven reflejadas en sus enseñanzas de compasión y espiritualidad interior. Esta teoría, aunque intrigante, carece de evidencia histórica sólida, pero ha ganado popularidad en ciertos círculos debido a su fascinante naturaleza. Otra teoría sugiere que Jesús pudo haber viajado a Persia, una tierra con una rica tradición religiosa marcada por el zoroastrismo, una creencia que comparte sorprendentes similitudes con el cristianismo. La dualidad entre el bien y el mal, el concepto de un juicio final y la idea de un Salvador venidero. Algunos piensan que Jesús pudo haber encontrado resonancias con su propia misión divina mientras exploraba estas enseñanzas. Finalmente, se plantea que Jesús también pudo haber viajado a Egipto, una tierra de sabiduría esotérica y misticismo. Sabemos que su familia vivió brevemente en Egipto cuando escaparon de la persecución de Herodes, pero algunos sugieren que Jesús pudo haber regresado más tarde, tal vez a la ciudad de Alejandría, un centro de aprendizaje y filosofía, para continuar su preparación espiritual. Sin embargo, no todas las explicaciones apuntan a viajes místicos. Muchos teólogos sugieren que Jesús simplemente pasó esos años en Nazaret, en un periodo de crecimiento personal y preparación espiritual. Esta explicación más tradicional sostiene que esos años fueron cruciales para su formación, no solo en habilidades terrenales como la carpintería, sino también en su profunda conexión con Dios. Durante este tiempo, habría reflexionado, orado y fortalecido su relación divina, preparándose para su ministerio. ¿Qué es lo que realmente ocurrió durante esos años?
Aunque ninguna de estas teorías tiene pruebas definitivas, todas nos invitan a imaginar las posibles influencias y experiencias que moldearon al hombre que cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando los evangelios canónicos guardan silencio, algunos miran hacia los textos apócrifos en busca de respuestas. Estos escritos, aunque no reconocidos oficialmente por la Iglesia, ofrecen relatos alternativos y, en ocasiones, fascinantes sobre la vida de Jesús, especialmente sobre esos años perdidos. Uno de los más conocidos es el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe a un joven Jesús realizando milagros sorprendentes desde una edad muy temprana. En una de las historias más notables, se relata cómo, siendo apenas un niño de 5 años, formó pájaros de barro y les dio vida. Este tipo de actos milagrosos asombraron a quienes lo rodeaban, pero también generaron problemas con las autoridades locales. Otros relatos hablan de un Jesús prodigioso, que exhibe un conocimiento y sabiduría sobrenaturales, corrigiendo incluso a sus maestros y mostrando destellos de su naturaleza divina. Estos textos apócrifos también intentan llenar el vacío de los años perdidos, mostrando a Jesús no solo como un niño común, sino como alguien cuya divinidad ya era evidente mucho antes de comenzar su ministerio público. Sin embargo, este retrato de un Jesús capaz de milagros impredecibles y a veces incluso temerarios, contrasta con la imagen más controlada y compasiva que ofrecen los evangelios canónicos. Pero, ¿por qué estos textos fueron excluidos del canon oficial? A lo largo de los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia tomó decisiones sobre qué escritos consideraba auténticos y representativos de la verdadera naturaleza de Jesús. Los textos apócrifos, aunque fascinantes, no fueron considerados inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas debido a su origen incierto y, en muchos casos, sus interpretaciones teológicas poco ortodoxas. Algunos de estos relatos parecían más cercanos a las leyendas que a la historia, y fueron descartados para formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Sin embargo, su existencia y popularidad en algunas comunidades cristianas antiguas nos muestran cuán profunda era la fascinación por llenar ese vacío en la vida de Jesús. Estos relatos apócrifos, aunque no forman parte de la Biblia oficial, siguen siendo una fuente de inspiración y especulación sobre los misteriosos años perdidos. A lo largo de los siglos, grandes teólogos y figuras influyentes de la Iglesia han intentado arrojar luz sobre los misteriosos años perdidos de Jesús. Entre ellos destacan Clemente de Alejandría, San Jerónimo y San Agustín, quienes ofrecieron interpretaciones profundas y, a veces, especulativas sobre este periodo desconocido. Clemente de Alejandría, un influyente teólogo del siglo II, fue uno de los primeros en sugerir que Jesús pudo haber viajado fuera de Galilea durante esos años. Clemente especulaba que Jesús, en su juventud, pudo haber absorbido enseñanzas de otras culturas y tradiciones filosóficas, ampliando su conocimiento más allá de las fronteras de su tierra natal. Aunque esta idea no está respaldada por evidencias históricas, muestra la disposición de los primeros pensadores cristianos para considerar la posibilidad de que Jesús adquiriera sabiduría de otras religiones, lo que habría enriquecido su mensaje universal. San Jerónimo, por otro lado, no especuló tanto sobre dónde estuvo Jesús, sino que dedicó gran parte de su vida a traducir y difundir las Sagradas Escrituras, siendo responsable de la famosa Vulgata, la traducción de la Biblia al latín. Aunque no ofreció una teoría concreta sobre los años perdidos, su trabajo estableció las bases para la comprensión bíblica que aún prevalece hoy en día. Jerónimo veía a Jesús como alguien cuya sabiduría y misión no necesitaban una explicación detallada de esos años, confiando más en la fe que en las respuestas históricas. San Agustín, uno de los teólogos más influyentes en la historia de la Iglesia, también abordó este misterio. Para él, los años de silencio de Jesús representaban un tiempo de preparación profunda. Agustín sugería que, aunque Jesús era divino desde su nacimiento, también experimentó un desarrollo humano y espiritual. Según esta perspectiva, esos años podrían haber sido un periodo de crecimiento personal y fortalecimiento de su relación con Dios, una etapa necesaria antes de emprender su ministerio. Agustín enfatizaba que, aunque no sepamos con certeza lo que ocurrió durante esos años, la ausencia de detalles subraya la importancia de su misión posterior, en lugar de su biografía completa. La idea de que Jesús pudo haber absorbido enseñanzas de otras culturas también es un tema recurrente en la especulación de los padres de la Iglesia.
Algunos sugieren que, durante esos años, Jesús pudo haber estudiado en lugares como Egipto, conocido por sus tradiciones místicas, o incluso haber estado en contacto con otras corrientes filosóficas que moldearon su comprensión espiritual. Aunque estas teorías siguen siendo especulaciones, reflejan el deseo de encontrar explicaciones que vayan más allá de lo que los evangelios nos cuentan. En resumen, las reflexiones de los padres de la Iglesia sobre los años perdidos de Jesús no ofrecen respuestas definitivas, pero sí nos permiten ver cómo estos teólogos buscaron comprender el desarrollo espiritual de Jesús. Ya sea a través de la idea de viajes o de un crecimiento en Nazaret, lo que queda claro es que estos años fueron, de alguna manera, fundamentales en su preparación para la misión que cambiaría el curso de la historia. ¿Es posible que Jesús haya viajado a tierras tan lejanas como India y el Tíbet durante los años perdidos? Esta es una de las teorías más fascinantes y a la vez polémicas que ha surgido en los tiempos modernos. La hipótesis sostiene que Jesús pudo haber viajado a estas regiones en busca de conocimiento espiritual, y algunas tradiciones indias y tibetanas mencionan la llegada de un hombre santo extranjero que compartió enseñanzas en esos lugares. Los defensores de esta teoría argumentan que ciertas enseñanzas de Jesús, como el énfasis en la compasión, la no violencia y la espiritualidad interior, podrían haber sido influenciadas por el hinduismo y el budismo. Estas religiones, que también promueven el desapego del mundo material y la meditación como camino hacia la iluminación, presentan paralelismos con algunas de las enseñanzas más profundas de Jesús. Uno de los proponentes más conocidos de esta teoría fue el explorador ruso Nicolás Notovich, quien en el siglo XIX afirmó haber encontrado documentos en monasterios tibetanos que describían a Jesús, conocido como Isa, viajando y enseñando en la India y el Tíbet. Según esta historia, Jesús habría aprendido de los sabios de estas tierras y llevado consigo ese conocimiento a su ministerio en Galilea. Pero, ¿hay pruebas reales de estas afirmaciones? A pesar de lo intrigante que pueda sonar, la mayoría de los estudiosos y teólogos bíblicos rechazan esta hipótesis, ya que carece de evidencia histórica sólida. Los documentos mencionados por Notovich han sido desacreditados por muchos, considerándolos una mezcla de leyenda y ficción. Aún así, la idea de que Jesús pudo haber sido influenciado por el pensamiento oriental sigue capturando la imaginación de aquellos que buscan una conexión más global y universal en su mensaje. Las similitudes entre algunas enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales nos invitan a reflexionar sobre las posibles influencias externas en su vida, aunque hasta el día de hoy, la mayoría de los eruditos se mantienen escépticos sobre esta teoría. Otra teoría, más arraigada en el misticismo y las corrientes esotéricas, sugiere que los años perdidos de Jesús fueron un periodo de retiro y profunda preparación espiritual. Según estas corrientes, Jesús pudo haber practicado la meditación y otras formas de introspección, aislándose del mundo para conectar más profundamente con su naturaleza divina y prepararse para el rol de Mesías. Los místicos cristianos han sugerido que, durante estos años, Jesús podría haber pasado largos periodos en soledad, contemplando su misión y preparándose para el sacrificio que realizaría por la humanidad. Algunos incluso proponen que Jesús alcanzó niveles profundos de autoconciencia y conexión con lo divino, algo que solo podría haberse logrado mediante un riguroso entrenamiento espiritual. En este contexto, los años perdidos no serían simplemente una ausencia de actividades o registros, sino un tiempo intencionalmente oculto, donde Jesús se retiró del ojo público para fortalecer su misión interior. El misticismo cristiano, así como otras corrientes esotéricas, ven en este silencio un signo de que Jesús se estaba preparando, no solo para enseñar, sino para ser el Salvador del mundo, lo que requería un periodo de profundo crecimiento y transformación espiritual. Esta visión resuena con la idea de que incluso aquellos destinados a grandes propósitos necesitan tiempo para crecer, aprender y madurar en su rol. Así, los 18 años perdidos de Jesús serían un periodo de retiro, de meditación y preparación para la mayor misión de la historia de la humanidad. ¿Qué nos enseña el silencio sobre la vida de Jesús? Para muchos teólogos modernos, los años perdidos no son un vacío, sino una lección sobre el poder del silencio y la preparación espiritual. El hecho de que los evangelios no mencionen en detalle lo que sucedió entre los 12 y los 30 años de Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de los tiempos de silencio en nuestras propias vidas. Estos años podrían haber sido un periodo de crecimiento interno, de conexión profunda con Dios y de maduración de su misión divina. Lo que para nosotros puede parecer un misterio inexplicable, para Jesús podría haber sido un tiempo necesario para alinearse con su propósito más elevado.
Teólogos como Karl Rahner han hablado del anonimato divino, la idea de que estos años de silencio representan a Jesús experimentando la vida humana común, viviendo en la humildad y el anonimato, preparándose para su revelación como el Mesías. Este periodo de anonimato refuerza la imagen de Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros, compartiendo plenamente en la condición humana antes de asumir su rol redentor. Para nosotros, esos tiempos de espera, de aparente inactividad o de silencio, pueden ser momentos clave de crecimiento espiritual. Al igual que Jesús pudo haber usado esos años para profundizar en su relación con Dios, nosotros también podemos encontrar en esos periodos de quietud una oportunidad para madurar, aprender y prepararnos para cumplir con nuestro propio propósito en la vida. En este sentido, el silencio en la vida de Jesús nos enseña que no siempre necesitamos estar en la acción visible para estar avanzando espiritualmente. A veces, es en los momentos más callados donde ocurre el crecimiento más significativo. A lo largo de este viaje, hemos explorado diversas teorías e interpretaciones sobre los años perdidos de Jesús. Desde posibles viajes a tierras lejanas como India y Persia, hasta profundos retiros espirituales en Nazaret, lo que está claro es que estos 18 años en silencio han sido motivo de fascinación y especulación durante siglos. Pero, ¿qué podemos aprender de este misterio? Tal vez lo más importante no es resolver cada detalle de lo que ocurrió, sino abrazar el misterio como parte de la fe cristiana. La ausencia de información no disminuye la importancia de Jesús, sino que enfatiza lo que realmente importa, su misión, su mensaje y su sacrificio. El silencio bíblico sobre los años perdidos de Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del misterio en la fe. No tener todas las respuestas no debe generar duda, sino fortalecer nuestra confianza en lo que está por venir. Como han señalado algunos teólogos, el misterio nos llama a una fe más profunda, una que no se basa únicamente en hechos históricos, sino en una relación espiritual viva con lo divino. Así como estos años misteriosos en la vida de Jesús han nutrido incontables reflexiones teológicas, también nos inspiran a aceptar que en nuestra propia vida habrá periodos de incertidumbre. ¿Qué lecciones podemos extraer de este enigma? Que incluso en medio del misterio, siempre hay espacio para la fe, la preparación y el crecimiento personal. Te invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos explorado hoy. ¿Cuál de las teorías te parece más plausible? ¿Qué piensas sobre el valor del silencio en la vida de Jesús? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si este video te ha ayudado a ver la vida de Jesús desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Ahora que hemos explorado juntos uno de los mayores misterios en la vida de Jesús, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de todas las teorías sobre los años perdidos te parece más plausible o interesante? ¿Crees que Jesús viajó a tierras lejanas, o qué pasó esos años en profundo crecimiento espiritual en Nazaret? Déjanos tus reflexiones en los comentarios, queremos escuchar lo que piensas. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre los misterios y enseñanzas de la vida de Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like a este video y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad que enriquezca tu fe y comprensión espiritual. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Nos vemos en el próximo video.